Hola de nuevo, apasionados de las telenovelas turcas. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de confianza, el refugio donde exploramos a fondo las tramas que nos enganchan y las parejas que nos hacen suspirar. Hoy, como prometimos, vamos a adentrarnos en el torbellino mediático que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que trascendió la pantalla en Senkalkam y que, desde entonces, ha mantenido en vilo a millones de fans en todo el mundo. La historia de Hande y Kerem es un fascinante melodrama en sí misma, con todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla: amor, éxito, fama, rumores, rupturas y, por supuesto, la eterna esperanza de una reconciliación. Pero antes de continuar, un pequeño recordatorio: suscríbete a nuestro canal. Haz clic en ese botón rojo, activa la campanita y únete a esta comunidad que vive y respira telenovelas turcas. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayéndote el mejor contenido. Ahora sí, abróchense los cinturones porque vamos a desgranar la historia de Hande y Kerem como nunca antes. Prepárense porque lo que vamos a revelar a continuación, como dijimos, lo cambiará todo, o al menos, te dará una perspectiva mucho más completa de la situación. Asterisco asterisco, el cenit del amor, de la pantalla a la realidad asterisco asterisco. Recordemos el principio. Senkalkam, o Love is in the air, como se le conoce en muchos países de Latinoamérica, fue un fenómeno global. La química entre Eda YLDZ, Hande Erçel, y Serkan Bolat, Kerem Bürsin, era innegable. Su relación, construida sobre malentendidos, desafíos y una innegable atracción, cautivó al público. Pero lo que realmente incendió las redes sociales fue la confirmación de que esa chispa no se limitaba al guión. Hande y Kerem estaban juntos de verdad. La noticia se propagó como la pólvora. Los fans estaban eufóricos. Las fotos de la pareja disfrutando de viajes románticos, compartiendo risas cómplices y mostrándose abiertamente enamorados, inundaron Instagram. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. La presión mediática, por supuesto, era enorme, pero ellos parecían manejarla con gracia y naturalidad. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja perfecta. Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias, sus interacciones en redes sociales eran analizadas al detalle y cada declaración, por pequeña que fuera, era interpretada como una prueba de su amor incondicional. La Hanker manía, como se les conocía cariñosamente, estaba en su apogeo. Asterisco asterisco, los primeros síntomas de crisis, el silencio ensordecedor asterisco asterisco. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, la luna de miel no duró para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a surgir sigilosamente, al principio casi imperceptibles, pero con el tiempo, cobrando cada vez más fuerza. La frecuencia de sus apariciones públicas juntos disminuyó drásticamente. Las fotos románticas que antes inundaban sus perfiles de Instagram fueron desapareciendo, como si se tratara de un intento deliberado de borrar el pasado. Pero lo que más preocupó a los fans fue el silencio. Ni Hande ni Kerem se pronunciaban sobre el estado de su relación. Evadían las preguntas de la prensa, se mostraban evasivos en las entrevistas y, en general, hacían todo lo posible por evitar el tema. Ese silencio, en lugar de calmar las aguas, alimentó aún más la especulación y la incertidumbre. Las teorías sobre los motivos de la crisis eran variadas y, a menudo, contradictorias. Algunos apuntaban a la incompatibilidad de sus agendas profesionales, con proyectos que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. Otros sugerían la existencia de terceras personas, alimentando rumores de infidelidades y celos. Pero la teoría más plausible y la que parecía resonar con más fuerza entre los fans, era la de las diferencias de personalidad y expectativas. Hande, conocida por su discreción y su perfil bajo, aparentemente se sentía abrumada por la constante atención mediática que rodeaba su relación con Kerem, un hombre más extrovertido y espontáneo que parecía disfrutar de la exposición pública. Se decía que Hande deseaba una relación más privada y tranquila, lejos de los flashes y los titulares, mientras que Kerem, acostumbrado a vivir su vida de manera más abierta, no entendía la necesidad de tanto secretismo. Estas diferencias, sumadas a las presiones del trabajo y a las expectativas del público, habrían creado tensiones irreparables entre ambos. Asterisco asterisco, la ruptura silenciosa, confirmación a través de actos asterisco asterisco. Aunque nunca hubo una declaración oficial que confirmara la ruptura, las señales eran inequívocas. Hande y Kerem dejaron de seguirse en redes sociales, un gesto que en el mundo del espectáculo se interpreta como una declaración de guerra. Dejaron de interactuar en público y poco a poco fueron desapareciendo de la vida del otro. La noticia, aunque esperada, fue un golpe duro para los fans. La Hanker manía se desvaneció de golpe, dejando tras de sí un sabor amargo y una sensación de desilusión. Muchos se negaban a creer que la relación había terminado, aferrándose a la esperanza de una reconciliación milagrosa. Pero la realidad era otra. Hande y Kerem habían tomado caminos separados, dejando atrás una historia de amor que, aunque intensa y apasionada,
no había logrado sobrevivir a las presiones del mundo del espectáculo. Asterisco asterisco el silencio roto, declaraciones que sacuden el mundo del espectáculo asterisco asterisco. Como ya adelantamos, el silencio finalmente se rompió, pero no de la manera que muchos esperaban. No hubo comunicados oficiales ni entrevistas conjuntas. En cambio, Ande y Kerem optaron por hablar por separado, en entrevistas individuales que, analizadas en conjunto, ofrecieron una visión más clara y completa de lo que realmente había sucedido. Asterisco asterisco Andercel, elegancia, nostalgia y respeto asterisco asterisco. La entrevista de Ande para la revista de moda fue un golpe maestro. La actriz, impecablemente vestida y maquillada, se mostró serena, elegante y comedida. Evitó entrar en detalles escabrosos, pero sus palabras, cuidadosamente elegidas, dejaron entrever la complejidad de la situación. Kerem y yo compartimos una etapa muy bonita de nuestras vidas, dijo Ande con una sonrisa que reflejaba nostalgia y cariño. Fue una experiencia intensa y muy especial, tanto a nivel personal como profesional. Aprendimos mucho el uno del otro y siempre recordaré con cariño los momentos que vivimos juntos. Hasta aquí, nada sorprendente. Una declaración amable y respetuosa, como cabía esperar de una actriz de su talla. Pero lo que realmente llamó la atención fue lo que dijo a continuación. A veces las cosas no salen como uno las planea. Las relaciones evolucionan, las personas cambian y a veces los caminos se separan. No hay culpables, no hay víctimas. Simplemente las cosas son así. Esta frase, los caminos se separan, resonó con fuerza entre los fans, confirmando lo que muchos ya sospechaban, la relación había llegado a su fin. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue la manera en que Ande se refirió a Kerem. A pesar de que ya no estamos juntos, guardo un profundo respeto y admiración por Kerem. Es una persona talentosa, trabajadora y con un gran corazón. Le deseo todo lo mejor en su vida y en su carrera. Esta declaración, llena de elogios y buenos deseos, desarmó a muchos. Nadie esperaba una respuesta tan positiva y generosa. Ande, en lugar de alimentar el drama, optó por el camino de la madurez y el respeto mutuo. Asterisco asterisco Kerem Bürsin, honestidad, arrepentimiento y autocrítica asterisco asterisco. La entrevista de Kerem en el programa de televisión fue aún más impactante. El actor, conocido por su sinceridad y su espontaneidad, no se anduvo con rodeos y habló con franqueza sobre su relación con Ande, asumiendo la responsabilidad por sus errores. Ande es una mujer increíble, comenzó Kerem con una sonrisa que denotaba cariño y admiración. Es inteligente, talentosa, divertida y tiene una energía contagiosa. Compartir mi vida con ella fue una experiencia maravillosa y no me arrepiento de nada. Pero luego Kerem se puso serio y habló con franqueza sobre los motivos de la ruptura. La verdad es que nuestra relación se vio sometida a mucha presión. La atención mediática era constante, las expectativas del público eran muy altas y a veces era difícil mantener la privacidad y la intimidad que necesita cualquier relación. Pero lo más sorprendente de la entrevista fue la confesión de Kerem sobre sus propios errores. Quizás yo no supe manejar bien la situación. Soy una persona muy extrovertida y a veces me dejé llevar por la emoción del momento, sin darme cuenta de que Ande es más reservada y prefiere mantener un perfil más bajo. Creo que eso generó tensiones y malentendidos entre nosotros. Y aquí viene la bomba final. Me arrepiento de no haber sido más considerado con Ande. Me arrepiento de no haberle dado el espacio y la privacidad que necesitaba. Creo que si hubiera actuado de otra manera, quizás las cosas habrían sido diferentes. Esta declaración, llena de arrepentimiento y autocrítica, dejó a todos sin palabras. Kerem Bürsin, uno de los actores más populares y admirados de Turquía, reconociendo públicamente sus errores y asumiendo la responsabilidad por el fracaso de su relación. Un gesto de valentía y honestidad que pocos se esperaban. Pero Kerem no se detuvo ahí. También habló sobre el futuro. Aunque ya no estemos juntos, siempre tendré un cariño especial por Ande. Es una persona muy importante en mi vida y espero que podamos seguir siendo amigos en el futuro. Esta declaración, llena de esperanza, encendió la llama de la ilusión entre los fans. ¿Podría haber una reconciliación en el horizonte? ¿Podrían Ande y Kerem superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad? Asterisco asterisco el futuro incierto, rumores de reencuentro profesional asterisco asterisco. Como si la historia no fuera ya lo suficientemente intrigante, surgieron rumores de que Ande y Kerem podrían volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Una importante productora turca estaría interesada en reunirlos en una nueva serie, aprovechando el enorme éxito que tuvieron en Senkalkam. La noticia, por supuesto, generó una gran expectación entre los fans. La idea de ver a Ande y Kerem compartiendo pantalla nuevamente, aunque sea en un contexto profesional, es muy atractiva. Pero, ¿aceptarían ambos esta propuesta?
¿Serían capaces de dejar atrás el pasado y trabajar juntos de manera profesional? Según fuentes cercanas a ambos actores, Hande y Kerem estarían considerando seriamente la oferta. Ambos son conscientes del enorme potencial que tiene un proyecto que los reúna y no descartan la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. Pero por supuesto, hay condiciones. Ambos actores querrían tener un control creativo sobre el proyecto y asegurarse de que la historia sea interesante y relevante. Además, querrían evitar que su relación personal se convierta en el centro de atención, priorizando el trabajo y la profesionalidad. El análisis profundo. ¿Qué podemos aprender de la historia de Hande y Kerem? La historia de Hande y Kerem es mucho más que un simple romance de telenovela. Es un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas, especialmente cuando están expuestas al escrutinio público. Podemos aprender varias lecciones de su historia. La presión mediática puede ser devastadora. La constante atención de los medios y las expectativas del público pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. Las diferencias de personalidad pueden ser un desafío. Las parejas deben ser capaces de aceptar y respetar las diferencias del otro, en lugar de tratar de cambiarlas. La comunicación es clave. La falta de comunicación y la incapacidad de expresar las necesidades y los sentimientos pueden llevar a malentendidos y tensiones. El arrepentimiento y la autocrítica son importantes. Reconocer los errores y asumir la responsabilidad por las acciones puede ayudar a sanar las heridas y a avanzar. El respeto mutuo es fundamental. Incluso después de una ruptura, es importante mantener el respeto y la admiración por la otra persona. Conclusión, un final incierto pero lleno de posibilidades. En resumen, la historia de Hande y Kerem es un drama en sí misma. Un romance que nació en la pantalla, floreció en la vida real y se desvaneció bajo la presión de la fama y la diferencia de personalidades. No sabemos si volverán a estar juntos, ni si volverán a trabajar juntos. Pero lo que sí sabemos es que ambos son talentosos, exitosos y tienen un futuro brillante por delante. Y que a pesar de todo lo que ha pasado, siguen siendo dos personas importantes en la vida del otro. La puerta, al menos a una relación profesional, parece estar entreabierta. Ahora, cuéntanos, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Hande y Kerem deberían reconciliarse? ¿Te gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjanos tus comentarios abajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más análisis, noticias y chismes sobre tus telenovelas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.